la descripción. Ahora vamos a ver más detenidamente. Las moléculas de adhesión celular son proteínas transmembranales presentes en leucocitos y células endoteliales. O sea que sirven como una especie de ancla. O sea, ustedes se imaginan, ¿verdad?, que en los botes o la canoa tenga que tener un ancla. Pero para que se quede realmente tiene que haber una superficie que lo retenga. Si no existe la superficie, evidentemente no le va a detener. No sé si me comprenden la idea, ¿verdad? Sí, sí, bro. Aquellos pescadores van a entender mejor lo que digo que otros que probablemente no tienen esa... no participan del tema de la pesca, pues. Entonces, aquellos que son pescadores comprenden perfectamente que si vos estás en el medio del río, necesitas un fondeo un poco más largo que cuando estás más al costado, o sea, más a la costa. Entonces, de esa manera se ancla el bote. Bueno, suponiendo que las células, los glóbulos blancos son como botes, entonces sería de la misma manera. Van a tener, en vez de ser fondeo, como le llamamos en una canoa, va a tener moléculas que lo atraigan, que son las moléculas de adhesión celular. Es decir, que estas moléculas participan activamente en el tráfico de linfocitos entre los órganos de producción, maduración en los tejidos. La adhesión leucocitaria incrementa en sitios de inflamación. Es decir, la participación activa o los principios en que favorecen la actividad de la extravasación son los sitios inflamatorios. Sobre todo, dependiendo de qué tipo de inflamación sea. Bien, que vamos a ir detallando más adelante. Las células endoteliales cercanas a los focos de inflamación son los que activan estas proteínas o expresan estas proteínas y luego ocurre lo que se llama el rodamiento y la extravasación. Es un proceso aleatorio y la unión entre células generalmente es débil, pero en presencia de sustancias inflamatorias inhibidoras, esta unión se convierte en una adhesión fuerte y los leucocitos pueden migrar a través de las células endoteliales por medio de un proceso conocido como diapéresis. O sea que puede ir a migrar a través de la quimiotaxis. O sea que las zonas inflamadas producen sustancias que atraen a estas células y para que activen ahí, para que puedan. Entonces, este proceso permite a los leucocitos llegar a la matriz extracelular y el tejido para así atacar a la infección. Así de sencillo. Fíjense que estas células no producen inmunoglobulinas para actuar a distancia, sino directamente. Ya tenemos otro ejemplo. Y en realidad esto es todo junto. Acá con fines de explicar, ponemos por separado. Fíjense que acá las selectinas, que son las primeras en aparecer, eso hace que se produzca el rodamiento. Luego las integrinas, eso hace que la adhesión sea más fuerte. Y luego tenemos las quimiosinas y las integrinas juntas que atraen a las células y forman lo que se llama diapéresis. Esto sería una descripción de lo que es la extravasación leucocitaria. Esta es la circulación. Fíjense que estas células en circulación
tiene una forma, y cuando empiezan a actuar las moléculas de adhesión celular, tienen otra forma. Acá, por ejemplo, en los tejidos ya tienen totalmente otra forma. Por eso que de repente nosotros, unos ejemplos que podemos dar, los, los monocitos, por ejemplo, en circulación, se convierten en macrófagos en tejido. ¿Cómo se llama? Los basófilos se convierten en histiocytos. O sea, un montón de... Acá tenemos la clasificación de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque tienen, estructuralmente son similares. Participan en interacción de linfocitos, y con la matriz extracelular, sus ligandos fundamentales son las integrinas. ¿Qué son las integrinas? ¿Y dónde participan? Son moléculas de adhesión y migración de los leucocitos. Esa es su participación. Sus ligandos son moléculas de superfamilias de la inmunoglobulina. ¿Por qué se le dice superfamilia de la inmunoglobulina? Porque la estructura es similar. En cuanto a las selectinas, esenciales para la unión del leucocito al endotelio vascular, ustedes recuerdan, selectina e integrina. Sin esto no va a participar fuertemente este, la adhesión. Bien. Este es de la superfamilia de las diriginas, o sea que no son de las inmunoglobulinas, no tienen la misma estructura que las inmunoglobulinas. Las diriginas o adresinas son moléculas del tipo mucina. La mayoría de los ligandos endoteliales de selectinas leucocitarias. Y por último están las cadeninas, que expresan fundamentalmente tejidos sólidos en relación con fenómenos de morfogénesis. Podrían interaccionar con integrinas en el tráfico leucocitario. Sería la participación de las cadeninas. Todas ellas son moléculas de adhesión, genéricamente conocido como moléculas de adhesión celular, MAC. Bien. Estas moléculas de adhesión celular del tipo inmunoglobulina, o sea, de la superfamilia de las inmunoglobulinas, pueden ser homofílicos o heterofílicos, pudiendo unirse a las integrinas o a otras inmunoglobulinas diferentes. Las integrinas son familias del MAC heterofílicas que se unen a las moléculas de adhesión celular tipo inmunoglobulina y a la matriz extracelular. Sin embargo, las selectinas son de la familia heterofílica dependiente de calcio que se unen a carbohidratos fusilados o fusionados, como por ejemplo las mucinas. Los tres miembros más representativos de estas familias son la E-selectina, que sería E por el endotelio, la L-selectina, que sería leucocitarias, y la P-selectina, que sería plaquetaria. Es decir, que como dice su nombre, P-selectina sería para plaquetas que se va a unir con la E-selectina del endotelio. Y así puede producir, por ejemplo, el tapón. La L-selectina del leucocito se une a la E-selectina del endotelio para producir diapéresis. Más o menos sería de esta manera. Las heterofílicas, que son las cadeninas y las del tipo inmunoglobulina, todo con su dominio. Las cadeninas que son dependientes del calcio. Acá tenemos las mucinas, que son homofílicas, quiero decir, y las heterofílicas que aquí están. De esta manera. La integrina y mucina. Así es la manera en que se unen
Bien, existen también otros que son solubles o, o pueden ser no solubles, pero que participan directamente con las inmunoglobulinas, que son los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son sustancias capaces de inducir una respuesta inmune específica. Fíjense que es un poco diferente a lo que nosotros normalmente decimos que son moléculas eh, moléculas extrañas que ingresan al organismo. Sí, eso también es cierto, pero es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Y porque todos sabemos que existen antígenos o autoantígenos, que no son extraños, son nuestros. Entonces, ya no entra si es que nosotros decimos que son sustancias extrañas o moléculas extrañas. No sé si se dan cuenta la idea, ¿verdad? Bien, los antígenos exigen o pueden mostrar una serie de propiedades inmunológicas, que son estas: la inmunogenicidad, la antigenicidad, la alergenicidad y la tolerogenicidad, que vamos a ir estudiando eh, parte por parte, qué significa cada uno de ellos. Lo más importante de los antígenos que es dar una respuesta inmune específica. O sea, el antígeno tiene que ser específico, no puede ser cualquier antígeno. Bien. Este tipo es mediado por los linfocitos T o B. Así nomás. O puede ser ambos. No hay problema. Los linfocitos que intervienen en este tipo de respuestas son TH y TC, en el caso de que sean T. O sea, que son las citotóxicas y las helper, o las ayudadoras. Y los linfocitos T reconocen los antígenos presentados en la superficie por las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad, pero cuando se trata de humanos se llama HLA. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos MHC, complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2? Cuando se trata de ese complejo de histocompatibilidad 1 o 2, en realidad se hace de HLA porque es humano, antígeno humano, linfoide humano. Bueno, la consecuencia final es la formación de las células citotóxicas, T citotóxicas, con capacidad destructiva de los gérmenes o agentes invasores. Hasta el final. En cuanto a la inmunogenicidad, es la capacidad de inducir una respuesta inmune específica, humoral y o celular. En este sentido, el antígeno sería sinónimo de inmunógeno. Fíjense que este detalle es muy importante, sobre todo en como ya les decía al principio de las clases, la primera clase, el error que siempre decían los periodistas en cuanto a que esto no produce anticuerpos y no esto. Bueno, están los antígenos que van a producir más anticuerpos que otros. Pero acuérdense que la respuesta inmune, fíjense, la respuesta inmune, la inmunogenicidad, la capacidad de inducir una respuesta inmune específica, ya sea humoral y o celular, o ambas. Nada, pues no pasa nada. Por ejemplo, las células B más un antígeno producen células plasmáticas, esta célula plasmática B de memoria. O sea, sería uno que va a producir la inmunoglobulina, que son las células plasmáticas, y otra que va a conservar la memoria de ese antígeno, que si hace falta él va a estimular a otra célula y se vuelve a dividir en células T de memoria y plasmáticas, y así se decía antes. Lo cierto es que estas células memoria son fundamentales para la segunda exposición. Bien, las células T también la misma cosa, frente a un antígeno producen células efectoras
y memoria. Y es sencillo. La diferencia es que, fíjense que entre las células B, aquí tiene que haber una célula, ambas cosas, ambas células tienen que haber células presentadoras, pero uno es limitado por la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad. Si no existe este antígeno o esta proteína, complejo MHC, entonces esta célula presentadora no va a poder eh, ejercer su función frente a los linfocitos T. ¿Hay alguna duda sobre inmunogenicidad? HLA y MHC. Y MHC es el nombre genérico que tienen, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad y puede ser en ratas, en vacas, en lo que sea. Y en el humano se llama específicamente HLA, pero es el mismo significado en el sentido genérico. ¿Se entiende la idea? Lo ideal sería para humanos usar HLA. De hecho que cuando ustedes sean médicos de verdad van a usar HLA. Por ejemplo, si ustedes, bueno, en realidad otra vez van a tener que recibir los informes de laboratorio, pero con el nombre de HLA. O sea que difícilmente se le informe un resultado de histocompatibilidad con MHC. Bien. En cuanto a la inmunogenicidad, no hay problema entonces. Bien. Otro término muy importante que hay que aprenderse es la antigenicidad. ¿Qué es la antigenicidad? Es la capacidad de combinarse con anticuerpos y o con receptores de células T. Eso sería la antigenicidad. Acuérdense que la inmunogenicidad es la capacidad de dar respuesta inmunológica o de activar el sistema inmune. Específica. Tiene que ser específica, no cualquiera. No se puede hablar de inmunogenicidad cuando hay una respuesta primaria. O sea, no se activan los órganos secundarios. Eh, entonces, bueno, eh, no se puede hablar de inmunogenicidad. La antigenicidad tampoco. O sea, estamos hablando de activación del sistema inmune. Si no hay activación del sistema inmune, entonces no estamos hablando de este. Bien, si una molécula es inmunogénica, también es antigénica. Lo más lógico. Sin embargo, la inversa no siempre es verdad. Por ejemplo, más adelante hablaremos de los aptenos, que son otro esquema en que hay una respuesta inmune, pero no hay una capacidad de combinarse con anticuerpos, los aptenos. A no ser que esté combinado con otros elementos que podamos ir viendo también. O sea, los aptenos que de por sí mismos no desencadenan respuesta inmune, pero pueden ligarse a otro anticuerpo preformado. Esa sería una forma en que pudiera activar el sistema inmune. Es decir, fíjense lo que estamos diciendo. La capacidad de combinarse con anticuerpos y o con receptores de célula es la antigenicidad. Entonces, una molécula que es inmunogénica, o sea, que puede activar el sistema inmune, pero no siempre la inmunogenicidad es sinónimo de antigenicidad, porque esta es la combinación de anticuerpos con anticuerpos o con receptores de células T.
factores que pudieran condicionar la inmunogenicidad. Eh, el sistema inmune reconoce moléculas de los microorganismos, pero no todos los tipos de moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica. O sea que un lípido no es igual que una proteica y una RNA no es lo mismo que... Bien. Fíjense que se ha hablado, por ejemplo, de que hay vacunas de RNA. ¿Se acuerdan? ¿O no? Y sin embargo, el RNA es muy, muy poco inmunogénico. O sea, no produce, no. Pero ¿qué tipo de RNA era la que se utilizaba? Profe, una vacuna de COVID creo que es RNA también. ¿Cómo? Una vacuna de COVID es RNA también he Sí, visto. por eso, a eso me refiero. Pero ¿qué tipo de RNA? Porque acá estamos hablando, por ejemplo, que los RNA no son muy inmunogénicos. O sea, Extranjero, profe. mensajero. ¿Y por qué se utilizaba mensajero? Porque entonces esa célula automáticamente puede producir en su ribosoma este, una proteína en particular que va a ser antigénica. O sea que es indirectamente antigénica entonces. ¿Se entiende la idea, verdad? Es inmunógena y antigénica a la vez. Pero su producto, no la RNA mensajera en sí, su producto. Es decir que es como que, a ver, es como que el DNA de esa célula produzca RNA mensajero para producir específicamente un antígeno. Pero como no va a hacer eso, entonces se le inyecta a las personas RNA mensajero y las células presentadoras de antígeno, va a procesar eso, va a producir una proteína que va a formar un antígeno. Y esa es la que va a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Si, si ustedes se dan cuenta, eh, ese RNA mensajero no necesita entrar en el núcleo para cumplir su función. No como otros, el virus, por ejemplo, cualquier otro virus, necesita activar al DNA nuclear o mitocondrial para cumplir su función. Y va a buscar de alguna manera para activar. Pero no puede entrar. Los RNA no pueden entrar en el núcleo. Pueden salir, pero no pueden entrar. Bien, entonces, los más inmunogénicos son las proteínas, los hidratos de carbono y así sucesivamente. Los lípidos y los ácidos nucleicos son eh, ligeramente inmunogénicos, que también puede estar ligado a otro, por ejemplo, un RNA puede estar unido con una proteína, entonces mejora su inmunogenicidad. O los lípidos mismos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay que tener que en la rama humoral pueden actuar de inmunógeno todos los tipos moleculares que acabamos de citar, mientras que en la rama celular solo las proteínas. Fíjense la importancia que tiene eh, por eso que yo decía que la vacuna inglesa, que ahora mismo no recuerdo su nombre, desde mi punto de vista ya en el año 1900, 2020, cuando se estaba hablando de las vacunas, en los primeros tiempos, yo decía que la vacuna inglesa, por sus fundamentos, tenía más probabilidades. Hoy en día, bueno, es ligeramente más efectivo, pero casi igual que el resto. ¿Y por qué por el tema de las proteínas?
Ya dije. ¿Cuáles son los factores que condicionan la inmunogeneidad de esta? Son las que más se diferencian de las propias, son más inmunogénicas. O sea, cuanto más parecidos sean las moléculas a lo que nosotros tenemos, entonces evidentemente hacen menos inmunogénicos. ¿Comprenden la idea, verdad? ¿O no? Vale. Bien, y los que dependen del sistema biológico del hospedador, donde ocurre la respuesta inmune. O sea que cada organismo va a responder de diferente manera. Eso es categórico. Por eso que de repente algunos tienen más reacciones adversas y otros nada y todo eso. Porque no solamente depende de la vacuna, sino también depende de las condiciones biológicas. Bien, carácter no propio. Ante todo, la molécula ha de ser reconocida como una molécula extraña, ajena al individuo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, los, los órganos privilegiados que no tienen contacto con el sistema inmunológico del individuo en particular, pueden actuar como una sustancia inmunogénica. ¿Por qué? Porque no son reconocidos como propios porque son aislados. ¿Entienden la idea o no? O sea, por ejemplo, el humor vítreo, si explota y pudiera afectar gran parte de los tejidos, y automáticamente va a actuar como antígeno, por más que sea de tu propio ojo, porque eso, ¿se acuerdan que no participaba ahí el sistema inmunológico? O sea que para nuestro sistema inmunológico, el humor vítreo es extraño, así como el líquido cefalorraquídeo y así como los líquidos seminales. Bien. Entonces tenemos un primer rasgo condicionador de la inmunogenicidad, es el grado de falta de parecido entre antígenos con respecto a moléculas propias. Esa es la primera cuestión. Por ejemplo, los que son diferentes ampliamente en los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos en especies heterólogas. No podemos nosotros utilizar, no sé, páncreas de cerdo, por ejemplo, a pesar de que hay una teoría que dice que se puede, pero bueno, habría que ver. A no ser que se deprima completamente el sistema, o sea, se estimule la inmunosupresión. Las moléculas evolutivamente conservadas, como el colágeno, el citocromo C, no son buenos inmunólogos. Si nosotros pudiéramos usar órganos de animales como suplemento de los órganos que ya no funcionan en el hombre, sería la solución, ¿verdad? Usar, por ejemplo, no sé, riñón de burro, un ejemplo nomás. Entonces, los trasplantes de riñón sería más fácil si pudiéramos asumir eso, pero no se puede. Hace poco, doctor, sí, Sí, escucho. se había hecho un trasplante de corazón de un cerdo a un hombre, pero terminó falleciendo otra vez el señor. Claro. Bueno, voy a aclarar un detalle, ¿verdad? De que se puede, no sé, a un marciano y todo podemos utilizar si queremos, ¿verdad? Eso no es un problema el de hacer, sino de que la posibilidad de que sobreviva es 1 en 1 millón. ¿Por qué? Porque es totalmente extraño, es una célula, un órgano extraño. Por eso que imagínense ustedes, eh, los órganos, para que sean compatibles con el dador, con el que va a recibir, el receptor, cuanto más parentesco tenga, es mucho mejor.
¿Se entiende la idea, verdad? O sea que no es que cualquiera te puede dar tampoco. Pero, por ejemplo, entre hijos, padres e hijos, bueno, está claro que ahí hay un 50% de posibilidad ya. Entre hermanos va a haber menos posibilidades y así sucesivamente. Entre primos y así sucesivamente. Bueno, eso no significa que no se pueda hacer, porque hoy en día lo que se hace es sencillamente suprimir el sistema inmunológico, es decir, es como esconderle al órgano extraño. Pero eso, ¿qué trae consigo? Si nosotros suprimimos el sistema inmunológico, automáticamente cualquier virus, hongo, bacteria, parásito, heredia, también te va a atacar y se va a aprovechar. ¿Comprende la idea, verdad? No es una cuestión que solamente le escondemos a los órganos, ¿sí? Espectacular. Pero le exponemos a la persona a una infección de cualquier cosa. Por eso las personas que son trasplantados generalmente viven aislados y después mucho tiempo o de por vida toman inmunosupresores, controlados, todo lo que vos quieras, pero se resfrían y se complican todo ya. Bien. Por otro lado, ciertas moléculas propias pueden actuar como autoantígenos debido a que proceden de órganos inmunológicamente privilegiados, que es lo que decíamos hace rato, ya que no hace falta ya repetir. Y por eso también es importante es importante desmitificar el tema de que los antígenos son sustancias extrañas, como que no son, que no es propia, ¿verdad? De hecho que son extraños en el sentido de que no lo reconoce el sistema inmunológico como propio, pero de que son, por ejemplo, de nuestro organismo, sí son también, no todos, pero son también. Bien, el sistema inmune normalmente discrimina entre lo propio y lo no propio. Solo las moléculas extrañas a lo propio son inmunogénicas. Por eso que tiene que considerarlo extraño. Por más que no sea extraño, pero para que sea de la respuesta, tiene que decir, bueno, yo no te conozco, papá, yo no te conozco a vos. No, pero si yo soy tu célula, todo lo que vos quieras, no, yo no te conozco. Ya está. Para mí son extraños. Bien. Y eso solamente deriva de una falta de expresión de algunas proteínas. Entonces tenemos de esta manera. Sistema inmunológico, carácter extraño, es lo que va a activar el sistema inmunológico. Es decir, va a diferenciar lo propio, desarrollo de tolerancia a antígenos propios, que son los autoantígenos, y de lo ajeno, distancia filogenética. Intensidad de respuesta inmune, aquí va a haber mucha más. Por eso las vacunas son efectivas, porque son extraños. También el tamaño de la molécula, no solamente que sea extraño, también el tamaño, como una cuestión lógica. Cuanto más grande es un objeto, más se ve, más se puede decir, ah, este es tal cosa, este es tal o cual cosa. Si bien el sistema inmune no ve, pero sí puede detectar a través de reacciones bioquímicas. Bien, entonces cuanto más grandes sean los antígenos, son considerados de mayor inmunogenicidad. Por ejemplo, sustancias de unos 100.000 Dalton suele ser buenos inmunógenos, mientras que lo de menos son prácticamente nada, son muy malos. Acuérdense, especies químicas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, en ese orden, de mayor a menor. En algunos casos mejora cuando se combinan entre ellos, pero en términos genéricos es así. La heterogenicidad en la composición, que es lo que decíamos. A mayor heterogenicidad de composición química, mayor
inmunogenicidad. ¿Eso qué significa? Y por ejemplo, RNA combinado con proteínas, las combinaciones entre las especies químicas. El tamaño, como que ya dijimos, no hay un tamaño ideal, por decirlo así, pero cuanto más grande, es mucho mejor. La composición química, como habíamos dicho, en general, mayor sea la complejidad química de las moléculas, más inmunogénico va a ser. ¿Alguien puede decirme qué es inmunogenicidad? ¿Alguien se acuerda qué es inmunogenicidad? ¿Qué pasa? Demasiado lo hago todo este tiempo para dormir. No, no, la inmunogenicidad, de esto que estamos hablando. Fíjense que acá, en general, mientras mayor sea la complejidad química de las moléculas, más inmunogénica es. ¿Qué es lo que quiere decir eso? A eso es lo que me refiero. Eso significa que cuanto más complejo, o sea que, por ejemplo, se unen proteínas con lípidos y carbohidratos, de una sustancia ya, una molécula bastante compleja. Eso va a dar una mayor respuesta. ¿Eh? Hola, alguien habló pero no le entendí. Sí, ya dijiste. Ah, bueno, entonces ya se entiende más o menos cómo es el asunto, ¿verdad? O sea, Sí, profe. y por ejemplo, a ver, una bacteria, todas las bacterias son complejas porque de por sí la membrana bacteriana está compuesto por, a saber, ¿alguien se acuerda? Esa es biología. ¿Cuál fue la pregunta, profe? La membrana celular, membrana bacteriana o celular, da lo mismo, o sea, considerando que la bacteria es una célula. Claro que la bacteria tiene autonomía, no, esa es la diferencia. Pero en cuanto del punto de vista biológico es prácticamente lo mismo. Hablar de bacterias y de células son unicelulares, ¿verdad? ¿Comprende la idea, verdad? ¿O no? Pero genéricamente las membranas son todas iguales, o sea, estructuralmente. Tienen, por ejemplo, carbohidratos, tienen proteínas, tienen lípidos, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? O sea que son complejas. A eso es a eso se refiere, ¿verdad? Cuanto más, bien. Pero también es importante entender que no toda la porción, o sea, no todas las membranas va a actuar como inmunógeno, sino la zona más compleja otra vez de entre todas. O sea, ese sería el sitio de mayor inmunogenicidad. Y ese va a ser otra vez el sitio donde va a ser identificado por las células T, por las TCR o por las inmunoglobulinas. Ya una vez que la reconoció y toda esa historia. ¿Se acuerdan? Bien, eso. O sea, esto tiene una lógica, lo que quiero decir. Una lógica molecular que me gustaría ustedes lo vayan siguiendo de tal manera que no les sea muy complicado aprender. Bien. Entonces, los determinantes antigénicos, que son lo que es la zona más compleja que yo les había hablado, que son los determinantes antigénicos, son creados por la secuencia primaria de los residuos de dentro del polímero y o por las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias de la molécula. O sea que cuanto más complejo, esa zona más compleja se va a denominar determinante antigénico. La degradabilidad también es otro factor muy importante.
¿Por qué es importante por qué es un factor muy importante la degradabilidad? Porque se acuerdan que para que las células presentadoras puedan realizar la presentación del antígeno, tienen que degradar primero. ¿De acuerdo? Claro, claro, eso es como, a ver, es una forma de decir nomás. No es que sea una parte nomás, pero para que se entienda, digo de esta manera. Tiene que, o sea, una molécula, por ejemplo, la membrana celular, la membrana bacteriana, como quieran llamarlo, va a degradar. Y la parte más compleja de esa membrana, que van a ser ¿cómo se llama esto? La parte determinante antigénico, es lo que se va a convertir en un antígeno. Pero fíjense que son, a ver, voy a volver en bioquímica solía decir yo de esta manera. Fíjense que cuando nosotros comemos proteínas, que en realidad después se convierten en aminoácidos, y esos aminoácidos es absorbido, llevado al hígado, luego se distribuye en los lugares que sean necesarios para producir qué cosa, por ejemplo, una de las cosas, no solamente una cosa, pero producir proteínas, pero o sea, ya son proteínas propios de nuestro organismo. ¿Se entiende la idea, verdad? Yo solía poner un ejemplo cuando dábamos bioquímica, o con ustedes lo estoy dando bioquímica también. Sí, ya caímos algo, Sí, bueno, como bueno, seguramente va a llegar un momento en que voy a decir esto, pero voy a decir otra vez acá. Suponiendo que yo tengo una herida en el muslo, voy a poner muslo como ejemplo, y como una herida así que se cortó, falta músculo ahí. Yo evidentemente necesito formar proteínas esa parte para que se rellene otra vez esa parte y cicatrice. Así es, ¿verdad? sí, bro. Y para eso tengo que comer proteínas, sencillo. Pero fíjese un detalle muy importante. Esa misma proteína que yo como, ¿por qué no le relleno con esa proteína nomás y le suturo ahí a palabra? ¿Por qué le parece que eso no puede hacer? Porque hace cuerpo extraño y las proteínas son de secuencia diferente, que no es mía. Tiene que pasar primero por el hígado para usar, profe, ¿verdad? Tiene que pasar ¿cómo se llama? A través de la vena porta, va al hígado, el hígado va y va a distribuir en la zona que necesitamos, en este caso sería el muslo, que pusimos como ejemplo. Y entonces, esos aminoácidos que tenían esa proteína, esa carne, por decirlo así, nosotros vamos a ordenar como si fueran nuestros. ¿Entienden la idea, verdad? Su A partir, composición química lo que se cambia, profe, ¿verdad? Para poder utilizar. ¿cómo? Su composición química. Y la secuencia, o sea que, por ejemplo, si ustedes, bueno, todavía no dieron, pero vamos a poner de esta manera. Por ejemplo, una secuencia que tenía la carne de vaca que comemos, un ejemplo, no es que sea cierto, esto que no es un ejemplo, para que nos ubiquemos, que puede ser alanina, valina, glicina, cisteína, esa sería la secuencia de esa proteína de carne de vaca. Luego, y tiene una estructura secundaria diferente. Luego, nosotros comemos eso y separamos todito por aminoácidos, todo separado. Y nuestras células empiezan a ordenar, pero es un ordenamiento diferente y va a tener una estructura secundaria, terciaria y cuaternaria diferente, pero que ya van a ser nuestras propias proteínas, o sea que son reconocidos como nuestros. Y capaz que se pueda rellenar también o cicatrizar esa misma herida. Sin embargo, si nosotros le ponemos directamente la secuencia de aminoácidos de la proteína que consumimos, nos va a producir más daño. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ese mismo esquema utilizan las células presentadoras de antígenos.
fagocitan una membrana bacteriana o viral o lo que sea, lo degrada y crea una secuencia reconocible y propia. Propia en el sentido de que él mismo crea, y ese es el que presenta. Luego esa secuencia, toda esa secuencia que encuentre en la superficie de la bacteria en cuestión, entonces los linfocitos T ya lo pueden reconocer. Es como decir, a ver, ahora somos 40 participantes. Está, por ejemplo, Alberto. A Alberto le ponemos un sello, pum, dice A. A Andrés Zelaya le ponemos otro, pum, sello B. Entonces yo digo, bueno, cuando yo vea un sello A, ese es Alberto. Y cuando yo vea un sello B, ese es Andrés. ¿Se entiende la idea? Pero yo creé ese código, no es que me impusieron. Ese código es lo que actuaría como antígeno para todas las células. O sea que todo el mundo a Alberto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea, verdad? Y para ello necesitamos la degradabilidad, porque si no se degrada, esa secuencia que habíamos hablado no se va a poder realizar. Entonces, la degradabilidad es elemental. Entonces, ello se debe a que la inmunidad humoral y las células dependen de la activación de los linfocitos TH, helper, que a su vez depende de este reconozca antígenos degradados, procesados y presentados por la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, que tienen todas las células presentadoras de antígenos. ¿Se entendió o no se entendió esta parte? Si no se entendió, vamos a repetir ahora. Bien. El antígeno, que ya dijimos nosotros que la inmunogenicidad va en degradé, por decirlo así, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Y pues el tamaño tiene que ser más o menos de 100 Dalton, que son tamaños representativos. Y por último dijimos que tenía que ser degradable. Entonces, ¿para qué tiene que ser degradable? Para que las células presentadoras lo puedan procesar y presentar. Fíjense que en realidad el antígeno reconocido por la célula no es directamente lo que está en la membrana bacteriana o viral o lo que sea, sino es la procesada. Si bien corresponden a la secuencia que está en la membrana, pero no son la misma, ¿entienden? Es la misma cosa que habíamos dicho de la proteína de la vaca y lo que nosotros producimos para que cicatricen las heridas. Son los mismos aminoácidos, pero la secuencia no es la misma, ni en la estructura secundaria, ni la terciaria, ni la cuaternaria. Pero sin embargo, es proteína. ¿Entienden la idea, verdad? Bueno, por eso es muy importante entender que el antígeno es aquel que primeramente es mejor dicho, degradado, procesado y presentado por la célula presentadora a los linfocitos. En este caso, T. Bien.
las moléculas que no pueden ser degradados no son muy buenas inmunógenas. ¿Por qué? Porque puede ser que se degrade la mitad o un cuarto o no se degrade completamente y por lo tanto el antígeno que se va a presentar no active el sistema inmunológico. Por ejemplo, acá puse que los polímeros de aminoácidos no pueden ser degradados por los macrófagos. Para entendernos mejor. Bueno, esta parte ustedes todavía no vieron, pero vamos a ver si puedo mejorar. Nosotros tenemos las proteínas que nosotros podemos procesar o degradar, son las L aminoácidos. O sea, las proteínas formadas por L aminoácidos. Eso sí nosotros podemos digerir, degradar, todo lo que ustedes quieran. Procesar. Pero los D no lo podemos hacer. ¿Se acuerdan de dextrógeno y levógiro? ¿Se acuerdan? En el caso de las proteínas, solamente las formadas por L aminoácidos podemos procesar. Y procesarla, degradarla. Sin embargo, los D no. O sea que igual que los carbohidratos, solamente podemos degradar, procesar y utilizar los D carbohidratos. Los L carbohidratos nosotros no lo podemos utilizar. Por ejemplo, la celulosa es un polisacárido, pero es L. Y nosotros no lo podemos digerir, no lo podemos utilizar, no podemos hacer nada con eso. Es más, el manitol es L. Y uno puede inyectarse el manitol y no le va a producir hiperglucemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos utilizar. Bien, de hecho que las manosas se utilizan justamente por eso en medicina, ¿verdad? Solamente para aumentar la presión osmótica a nivel renal y entonces el paciente orina, sin que eso le produzca este aumento de azúcar en sangre. Bien. En general, las moléculas grandes e insolubles son mejores, no, al revés. Grandes y solubles, fíjense, son mejores inmunógenos ya que son mejor fagocitadas y procesadas. Esto hay que corregir. No olviden, no corregir. Los antígenos que son fácilmente fagocitados y generalmente más inmunógenos, esto debido a que para la mayoría de los antígenos el desarrollo de una respuesta inmune requiere de que el antígeno sea fagocitado, procesado y presentado. Ya dijimos. La parte de los factores biológicos. Genotipo del receptor. Entonces, la influencia del genotipo, ¿saben lo que es el genotipo, verdad? Supongo. ¿Sí habrán dado ustedes en biología? Bueno, esto se había hecho un experimento de laboratorio con animales de raza pura. Es decir, que no tienen mezcla de genes que diseña la raza pura. Por ejemplo, un perro de Elmer, ya no podemos decir que es raza pura. Es una mezcla de la mezcla. Por eso se le llama Delmer. ¿Cierto? Sin embargo, un labrador, como pastor alemán, heredia, eso generalmente te da pena, o sea, la mayoría. A mí en realidad no me da pena ni no me da alegría ni nada. Cuando un pastor alemán se une con una perra del mercado y nace otro perro que parece monstruito. O sea, me refiero a de belleza, porque el pastor alemán, según la gente que entiende de perros,
son muy buenos, son muy lindos. Y bueno, su hijo debería ser lindo también, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Tuvo la influencia de la perra del mercado y ahí se fue, ¿verdad? Entonces, ahí hay un genotipo que cambia un poco el esquema. Bien, entonces, supongamos que disponemos de la raza pura A que induce alto nivel de anticuerpos en respuesta a un determinado antígeno. Y otra raza B que produce bajo nivel de anticuerpos ante este mismo antígeno. Entonces, los individuos de la familia 1, procedentes del cruce de A más B, exhiben niveles intermedios de anticuerpos al ser enfrentados con el citado antígeno. Igualito, es lo mismo que yo decía con el perro, solamente que hablamos acá de antígeno-anticuerpo. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Eso. Entonces, por análisis entre retrocruzamiento se comprobó que los genes que controlan la mayor o menor respuesta se cartografiaban en una zona concreta de un cromosoma dentro del llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, fíjense un detalle, aunque ustedes no lo crean, que seguramente más adelante vamos a ver. Este tema del complejo mayor de histocompatibilidad inclusive regula la formación de las parejas entre los animales, incluyendo a los humanos. Hay una teoría fuerte de que, así como los horóscopos fuera, el horóscopo dice, bueno, yo no conozco mucho de horóscopo, pero el que yo me acuerdo que uno se llama Piscis y otro se llama Tauro. Sí, Tauro. Y después, qué sé yo, los astrólogos fueran ahí que Piscis y Tauro son compatibles, que esto, que aquello, bla, 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 bla. Así más o menos, ¿verdad? O sea, saquen la realidad del asunto porque el ejemplo nomás, pues yo no conozco mucho. Pero yo suelo ver, ¿cómo se llama? Un hombre que no recuerdo su nombre, pero que se viste de medio de señora, no sé, ni es de señora ni es de hombre, pero medio intermedio, que es famoso, ¿verdad? Que decía cosas así, que fulano con tal, una cosa así, o sea, da predicciones de unión. Bueno, hay una fuerte teoría de que el complejo mayor de histocompatibilidad puede seleccionar de forma inconsciente, por supuesto, ¿verdad? Las parejas que se van a formar. O sea que se atrae un complejo compatible con otro compatible, una cosa así. Parece que hay demasiado mezcla que hay, por eso hay tanto divorcio. Bien, las proteínas sintetizadas por estos complejos funcionan para presentar el antígeno procesado en las células T a las células T y juegan un papel esencial en determinar el grado de respuesta a cada antígeno. Aparte de esto, existen los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad que cada individuo posee. Y existen otros genes que también influyen en el grado de la respuesta inmune, como los que son el BCR y el TCR. BCR es receptor de células B y TCR es receptor de células T. Y las citoquinas. O sea, todo esto forma parte de la regulación del sistema inmune. Los factores genéticos, algunas sustancias inmunogénicas, solo en un tipo de especie, pero no en otras. O sea que ahí es donde hay ¿cómo se llama? Una muralla genética en que no se puede mezclar tejidos una especie con otra. Bueno, se cree, ¿verdad? Que, por ejemplo, dicen que nosotros descendemos de los monos, que es muy probable que algunos órganos sean compatibles con nosotros. Pero cuanto más alejados sean desde el punto de vista filogenético, esa posibilidad disminuye.
Por eso que decíamos que, por ejemplo, que alguien mencionó que se hizo el trasplante de corazón de, este, de cerdo a un humano y que fracasó. Si yo voy a intentar hacer un trasplante de corazón, voy a intentar hacer con la de un mono, pero no de uno que filogenética esté tan alejado, porque las posibilidades de éxito es mínimo, prácticamente cero. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, eh, genéticamente es imposible para mí. Capaz que alguna vez se pueda hacer reingeniería genética en algunos receptores o el dador o el donador y se pueda mejorar. Pero hasta el momento no. Fíjense un detalle muy importante todo esto que estamos hablando, que al final el que regula todo el sistema es el núcleo de una célula o de un tejido, ¿verdad? Porque son los que expresan los diferentes tipos de proteínas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban estudiando biología de la expresión genética, que era expresión, transducción, transporte, síntesis? Bueno, que son secuenciales de esta manera. Bueno, la expresión es de los genes. Bien. Las especies o los individuos pueden carecer o tener alterados los genes que codifican para un receptor específico de antígeno en las células D y en las células T, y pueden no tener los genes apropiados necesarios para que las células presentadoras de antígeno presenten al antígeno de los tipos T cooperadores. O sea, eso sería un error genético de inmunosupresión. Sí, o sea, esto automáticamente, este tipo de paciente, ¿qué es lo que va a suceder? Y va a suceder que no va a tener muy buena respuesta inmunológica. Por más que en otros individuos el mismo antígeno tenga una respuesta muy buena, a este tipo de pacientes no. Por eso que de repente existen las personas que se infectan fácilmente por cualquier virus, hongo o bacteria, porque tienen ese defecto en su sistema inmunológico. La dosis eso está claro, ¿verdad? Que cuando un antígeno, cuanto más dosis tiene, más respuesta va a tener. Y también, por supuesto, si es oral, si se degrada más antes de llegar a la célula presentadora, evidentemente va a tener menor respuesta. O sea que por ese motivo la dosis y la ruta de administración de cualquier antígeno va a determinar su respuesta. Difícilmente una vacuna, por ejemplo, un antígeno, sea de una sola dosis. No digo que no haya, pero lo más común es que sea de 2 o 3. Bueno, no es que no es tanto así como que es cualquier dosis nomás, sino tiene que estar regulado eso. Por ejemplo, la dosis muy baja de antígeno no estimula a los linfocitos y falta la respuesta a eso. Y dosis demasiado alta puede provocar un estado activo de tolerancia inmunológica, por lo que los linfocitos entran en una situación de no respuesta. Bueno, en este caso del COVID, por ejemplo, se está hablando de una cuarta dosis. No sé si ustedes habrán escuchado. Bueno. A los Algunos profesionales de salud, creo, primeramente. a los trabajadores de salud dice, pero por ejemplo, cuando dijeron en la primera dosis, cuando la primera dosis, en el año 2020 parece que fue, no recuerdo, o 21 parece, no recuerdo más el tiempo, porque el tema del tiempo se relativizó mucho en mi vida por el tema de la pandemia.
Bueno, en la primera dosis que se iba a aplicar, que llegaron, se iban a aplicar a los trabajadores de la salud, si no fui el primero, fui el segundo. Cuando está hablando ahora de la cuarta dosis y que se iba a aplicar a los trabajadores de la salud, por lo menos en mi hospital todavía nadie mencionó nada, de que había que aplicarse ya. De que sí, ya hay rumores de que se van a aplicar, sí, pero de que se haya aplicado ya, no. Ahora no sé quiénes son los que se están aplicando esa cuarta dosis ahora mismo. Pero bueno, vamos a entrar entonces en esta segunda hipótesis, que dosis demasiado altas pueden provocar un estado activo de tolerancia inmunológica. A eso es lo que yo decía. No es que todas las dosis son buenas. No. Están las dosis adecuadas y las dosis que ya tienen un efecto rebote, por decirlo así. Que ya crea una tolerancia. Tolerancia significa de que ya no reacciona. Por ejemplo, a ver, todos ustedes saben que yo soy pelado, ¿verdad? Sí, bro. Muy bien. Bien. Es probable que al principio cuando alguien me decía, por ejemplo, pelado, vaya pelado, una cosa así, y me haya enojado, qué sé, no sé, no me acuerdo, pero bueno, vamos a suponer que sea cierto. Pero a esta altura de mi vida, cualquiera me puede decir pelado que me da por las pelotas. No reacciono. Eso significa tolerancia. ¿Se entiende, verdad? Bueno, en cuanto a lo que es el organismo, la tolerancia sería que ya no reacciona. Ya es más, puede bloquear la reacción que al inicio tenía, cuando la dosis es demasiado alta. ¿Ya? Por eso que me extrañó a mí de sobremanera que se haya empezado a hablar de la cuarta dosis y, por otro lado, no escuché en ninguna sociedad científica de Europa, por ejemplo, que haya dicho sí, así rotundamente, sino todo lo que dijeron eran así como, y hay que probar por tres. Y en realidad, hasta que se pruebe lo contrario, yo lo considero inviable. Ven que en el fondo, no es que nosotros hayamos sido de experimentación. Se hizo todas las pruebas se hicieron y no hubo reacciones consideradas como adversas y peligrosas. Entonces la OMS y en algunas sociedades en particular autorizaron la aplicación de esta vacuna. Claro que eso significaba que a medida que pasaba el tiempo se iban observando las reacciones y toda esa historia. Bien, la cuarta dosis está todavía en esa etapa. ¿Entienden lo que digo, verdad? Recuerdan que la primera dosis estaba en observación, que hay que no sé qué cosa. Bueno, solamente lo que faltaba era la parte de la experimentación clínica. Para eso se necesitaba mucho más tiempo. Pero todas las pruebas preclínicas eran muy satisfactorias. O sea que las posibilidades de que estas vacunas resulten este, dañinas eran mínimas. Y después se empezó a estudiar que la Pfizer, no que la no sé qué cosa, no que la otra. Bueno, la Moderna, bla, 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 que decía que es más efectivo que el otro, que este producía más trombosis que el otro. Bueno, todos esos detalles se iba estudiando, que al final se llegó a la conclusión que todas las vacunas están dentro del rango aceptable de efectividad y que ni- eh, que el riesgo las reacciones adversas eran muy similares a las vacunas más antiguas. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir en términos prácticos eso? Que, por ejemplo, te aplicar el virus para la fiebre amarilla
se aplica la vacuna para la fiebre amarilla y ese tiene 0,01% de posibilidad de que reaccione en forma adversa. Y el COVID tiene el mismo rango. Eso es lo que quiere decir. Estamos hablando de, y bueno, lo cierto es que ahí jugó un papel muy importante el tema de la prensa para que la ciudadanía rechace o acepte. Hay alguna parte de la prensa que decía que tiene, me acuerdo bien, por ejemplo, un estudio que se hizo en Inglaterra, de 19 millones de habitantes que se vacunó, había sospecha de que 17 murieron por causa de la vacuna. Claro, la prensa dijo, el título de la prensa, 17 fallecidos a consecuencia de la vacuna. Parece muy grave, ¿verdad? Pero lo que nos dijeron es que de 19 millones fallecieron 17. Que puede ser otra vez que coincida con la aplicación o no de la vacuna. O sea, porque no puede ser que hayan tenido, por ejemplo, una enfermedad de base y se vacunaron y luego la enfermedad de base le mató, por ejemplo. Pero de cualquier manera hay que sacar el porcentaje de 19 millones versus 17 y te va a salir 0,0001%. O sea que nada. Entonces no se puede hablar tampoco así como ahora la prensa nomás busca, no sé cómo se llama la palabra esto, Amarillista, pero bro. amarillista, ahí está, esa, ahí está. Prensa amarillista. Pero como yo siempre digo, ¿verdad? Hasta hoy día yo creo que no se determinaron la causa real de esas 17 muertes. Pero yo creo que ni aunque se haya determinado que sea a consecuencia de la vacuna, no es representativo desde el punto de vista estadístico. Ahora, como yo siempre digo, así cuando hablamos parece muy frío, que parece más esa fiscala que agarró y le enterró al joven ese que murió. No, mano, no hoy ni va a ver la tanto y te ñaño, tiene baño. Una cosa así, muy inhumano ya, ¿verdad? Esos temas, por ejemplo, muy interesantes para una discusión ética. Esa es la posición de la fiscala. O sea, habrán escuchado ustedes, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Verdad que es muy interesante su posición para aprender? No para, o sea, de hecho que su posición es horrible, ¿verdad? Pero para aprender es muy interesante. Porque ella da su posición jurídica y se olvida de que existe detrás de eso una familia, por un lado. De hecho, ese está estipulado como, o sea, está caratulado en el derecho penal como abuso de autoridad por inhumanidad. Esa fiscal tiene que ser apartado y la familia le tiene que demandar o querellar en forma penal para que aprenda. Que porque está la tipificación del tipo penal que es por ensañamiento. Por ejemplo, no sé, vos le mataste a alguien, ya le mataste, niño. Pero después empezar a cortarle los brazos, las piernas, no sé. Bueno, eso está penado por la ley. No es que porque murió ya puede hacer lo que querés. No sé si me entienden la idea. Sí, profe. Por eso, para un debate ético es muy interesante, muy instructivo. Ahora, no hablemos. Sí, son bueno, y entonces
Fíjense un detalle muy importante sobre ese tema, ¿verdad? Esos son problemas graves que se presentan eh, a la sociedad por una cuestión financiera. O sea, que es uno de los factores más importantes de a la falta de la ética y de la ley, el factor financiero. Eh, y, y sencillo, ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama cuando vos le querés matar a toda una raza? Genocidio. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿vos dónde vivís? Asunción. ¿Qué barrio hoy? Barrio de la Encarnación. Muy bien. Donde las propiedades son muy caras, ahí, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Eh, muy caras son. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi interés? Por ejemplo, yo me voy y le enveneno a toda la familia. Ahí está, ¿ven? O sea, muy sencillo es la regla de tres acá. Eso es estrictamente financiero. Te quedas quedar con la propiedad de alguien y le matas a todos, papá la verdad. Y después buscar la forma de cómo quedarte con eso. Bien, pero son todos problemas. eh, Fíjense que las finanzas y este, son los factores más importantes de vulnerar la ética y la ley. No le importa si... Bueno, entonces, en vez de utilizar, fíjense lo que yo le decía al principio, después seguramente el jueves vamos a discutir mejor estos temas. En vez de utilizar una sola dosis alta, se utiliza un protocolo de dosis repetida y espaciada a lo largo de la semana, semanas o años. Como ser, por ejemplo, que es lo que yo creo que va a suceder con lo llamado cuarta dosis. Es llamado cuarta dosis, erróneamente desde mi punto de vista. Y le voy a decir por qué nomás. Porque en realidad lo que va a suceder es que, como a todos los virus, como el virus de la influenza, el virus de la gripe, todos los años nos vacunamos, ¿cierto o no es cierto? Sí, Pero profe. nadie le llama, por ejemplo, la octava dosis, sino le llama la dosis del año. ¿Entiende la idea, verdad? Solamente en este caso, porque, a ver, yo me había vacunado en mayo, creo que del año pasado. Creo, no, si mal no recuerdo. O marzo, no me acuerdo si era marzo o marzo. Y ahora ya estamos en marzo. Quiere decir que le va a corresponder a mi dosis anual. Esta es la llamada cuarta dosis. Si es que se llega a aplicar, ¿verdad? Luego hay que ver eh, si eso es eficaz o no, que es lo que pretenden hacer seguramente las farmacéuticas. ¿Comprende la idea, verdad? Hay cosas que coinciden y hay cosas que no coinciden. Pero ¿y por qué lo que yo me hago esa pregunta? ¿Por qué se llama cuarta dosis? Sí, hace más de un año que yo me apliqué la primera dosis. Esa es la parte que yo no entiendo. Tendría que, es más, yo creo que en algún momento se va a establecer una dosis anual para COVID, así como para la gripe. O sea, no hace extraño eso, pero ya no hace no voy a decir yo ahora el año 2030, no voy a decir la 18ª dosis de COVID. Sí, sería, parece una cosa estirada de los pelos. Bien, bueno, ya dijimos eso, ya no vamos a hacer.
Están los adyuvantes, esto también es muy importante, ¿verdad? Los adyuvantes son las sustancias que colaboran para mejorar la inmunogenicidad de los antígenos. Y la mayoría son proteínas o restos de proteínas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hay vacunas que solamente se hacen en proteínas. Y entonces te pregunta, bueno, ¿sos alérgico al huevo? Y si decís que sí, no, entonces no te vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque su adyuvante es una proteína. Entonces, por ese motivo. En otros casos ni te preguntan cómo no es proteína su adyuvante. Entonces, no, por ejemplo, en el caso de las alúminas, que son sales insolubles que acompañan al antígeno, que luego lo liberan, ¿verdad? Bien. Entonces ya. Bueno, los precipitados, entonces ya dijimos. Los precipitados son como cuerpos. Luego, esto también es muy importante, la inducción de granulomas, que es una infiltración celular con una masa densa y rica en macrófagos con la que se mejora el procesamiento y la presentación del antígeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, se provoca una buena liberación de interleucina del tipo 1 de los macrófagos que activan a los linfocitos T helper. Vamos a tratar de llamar ahora a la lista después, ¿verdad? No hay necesidad que pongan presente porque al final yo pongo ahí quiénes están presentes. Las dosis, esto que ya hablamos, no voy a repetir. Esto, epítopos. ¿Qué son los epítopos? O determinantes antigénicos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la célula presentadora de antígeno en realidad detecta una complejidad de la sustancia y luego eso es lo que participa como antígeno, ¿ya? O determinante antigénico. Entonces, los epítopos, o epítopes, algunos libros traen como epítopes. En castellano debería ser epítopos. O determinante antigénica son cada uno de los sitios discretos de una macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico o por un TCR específico. TCR sería el receptor de células T. Entonces son las regiones inmunológicamente activas de un inmunógeno, las que se unen de hecho a un receptor de linfocitos o anticuerpos libres. A eso se le llama epítope. Es decir, que no hay que pensar de que una bacteria, por ejemplo, solamente tiene un lugar o un epítopo que van a ser reconocidos por estos anticuerpos o receptores de células T. No sé si me comprenden. No es que toda la membrana sea uniforme o que no haya repeticiones de secuencias en alguna parte de esa membrana. Entonces, por lo tanto, va a haber el antígeno con una estructura compleja que suele constar de varios epítopos. Cada uno de ellos capaz de unirse con un anticuerpo o TCR específico. Por ejemplo, el COVID, el antígeno que se detectó fue la proteína S. Luego, nosotros para detectar si hay o no COVID, buscamos a la proteína S y si encontramos decimos antígeno positivo para COVID. En el caso de PCR, la otra técnica que se utilizó, se busca si hay secuencia conocida de COVID. Y si encontramos secuencia conocida de COVID, secuencia de RNA, entonces decimos, sí, hay COVID positivo. Vale. Fíjense que una cosa es detectar antígeno y otra cosa es detectar inmunoglobulina. Habrán escuchado ustedes también el tema de COVID.
antígeno positivo B. Lo que en consecuencia tendríamos que tener la inmunoglobulina negativa. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O no se entiende esa parte? Bien. Ya dijimos que son los antígenos, ¿verdad? ¿Vos podría decir que entendiste de lo que es un antígeno? ¿Sí vos? Según vos, no necesitas pegarle así como... O sea, es la secuencia o una molécula, secuencia de moléculas que activa el sistema inmunológico. Sería en términos genéricos así, ¿cierto? Es una secuencia en particular que activa el sistema inmunológico. Bien, ese es el antígeno. ¿Y qué es lo que produce la activación de esa, o sea, qué vos pensás que pasó ahí? Una vez que, ¿qué es lo que activa? A los linfocitos T, ¿cierto? Muy bien. Luego estos linfocitos T activa ¿a quién? A los linfocitos B. ¿Qué pasa cuando los linfocitos B son activados? Se convierten ¿en qué? Plasmocitos. ¿Estos plasmocitos qué tienen? Tienen la capacidad de producir inmunoglobulina. Bien, ven que es una historia muy larga, es hasta la aparición de la inmunoglobulina. Sí, profe. Quiere decir que cuando está presente el antígeno, la inmunoglobulina todavía no está presente. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Por eso es que tenemos antígeno positivo e inmunoglobulina negativa. Luego, dentro de esas inmunoglobulinas, los primeros en ser expresados son las inmunoglobulinas de tipo M. Lo que te dice claramente que la actividad del antígeno está presente. Ahora, en el transcurso del tiempo, entre 15, 20 días después, aparece la inmunoglobulina del tipo G y va desapareciendo la M. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que desaparecieron los antígenos y se quedó la cicatriz inmunológica que es G. ¿Se entiende la idea? Sería como la memoria. Nosotros en general le llamamos cicatriz, ¿verdad? Por lo que cuando vos tenés una herida, ¿verdad? Desaparece la herida, se cura todo, todo se cura, pero siempre está la cicatriz, ¿verdad? Es por eso que ¿Comprenden? se hace el IgG, IgM después, profe, ¿verdad? Claro, si vos tenés ambas cosas presentes, entonces estamos diciendo que ya pasó mucho tiempo, pero que está presente. Ah, no, en la cicatriz solamente aparece IgG. Ya no aparece el antígeno, pero que ya pasó toda la enfermedad, por decirlo así. IgM cuando está presente todavía el antígeno, que sería el virus o bacteria o lo que sea, ¿verdad? El agente agresor está presente. Y solamente aparece IgG cuando completamente se curó, profe. Solamente aparece IgG cuando completamente se cura. Así mismo, o cuando desaparece. Eso no quiere decir, atienda una cosa, en el tema del COVID, por ejemplo, eso no significa que se haya curado. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? O normalmente dicen que porque ya tuvo la enfermedad lo que se usa después, Claro, ¿verdad? en otras patologías, otra patología de etiología ya conocida, eso es cierto. Pero en el caso del COVID no. ¿Por qué? Porque
Ya el virus vino a hacer el desastre dentro del organismo y quedan las consecuencias. Y sin embargo, vos ya tenés IgG nomás ya, pero vos estás todavía en terapia, con respirador porque tenés inflamados los pulmones, tenés, no sé, el dímero D muy alto que afecta a la trombosis y toda esa historia. Pero eso no significa, por eso digo, no hay que entenderlo estrictamente como que se curó, porque si vos, Ah, ya. Sí, bro. si vos entendés así, vamos a tener serios inconvenientes después en la interpretación de algunos resultados. O sea que, como yo siempre digo, porque yo llevo después con ustedes, seguramente con, si Dios quiere, la parte de bioquímica clínica, y siempre insisto, cuando lean un resultado, lean frente al paciente, no lo lean, o sea, si ustedes me traen a mí un resultado, dice IgG positivo, nada más, no, antígeno negativo, IgM negativo, IgG positivo, no, este ya se curó, ¿verdad? Es lo primero que voy a pensar. Pero qué diferente sería, no, pero sí, este está en terapia, me decía. Bueno, pero entonces vamos a hablar de la consecuencia de, de la etiología, ¿no? Ya no la etiología misma, que es lo que sucede con COVID. COVID ese es su drama. Ya desapareció todo el virus, ya no hay más virus, por eso que hasta 10, 12, 14 días aislamiento, y después ya nadie se aislaba, o sea, ya no había forma de contaminarse, ¿por qué? Porque el virus desapareció. Ahora, eso no significa que no haya dejado secuelas. ¿Entienden cómo es? Sí, profe, ahora sí. Es como si fuera que vos chocaste. Te curaste todo, pero al final te quedaste sin brazo o sin pierna o lo que sea. Es la consecuencia del choque, pero el choque en sí ya no es más el problema. Bien, ¿Eso se da solamente en el COVID, profe, o hay otras enfermedades? hay otras enfermedades, por ejemplo, que sí dejan secuelas, pero no tan graves como la del COVID. Por ejemplo, la varicela o la viruela, eso dejan cicatrices muy grandes en las personas en la piel, pero no deja, por ejemplo, un cuadro respiratorio grave, a no ser que se complique o sea, por una sobreinfección. Porque hay que entender que los virus, la mayoría, casi todos, producen inmunosupresión. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las bacterias se aprovechan de esa disminución de tu defensa y te atacan. Entonces, el virus desapareció, pero quedó la bacteria haciendo estrago en el organismo. ¿Comprende la idea? Eso. Bien, digamos. Entonces, en este sentido, en el sentido de que hay varios epítopos en una misma, en un mismo antígeno, hay varios lugares donde se pueden unir los anticuerpos, etc. Son multivalentes con muchos tipos de determinantes antigénicos distintos. Entonces podemos tener, por ejemplo, anticuerpos monovalentes, polivalentes, lo que sea. Si hablamos de antígenos proteicos, esta unión suele implicar varios niveles de la estructura del antígeno, desde la primaria a la terciaria. De eso vamos a ver ahora después en bioquímica, en qué consiste la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Pero es importante ya entender que eso establece también un factor muy importante para los epítopos. En el caso de los polisacáridos, las ramificaciones debido a distintos enlaces glucosídicos suponen conformaciones peculiares que son reconocidas de modo específico. En el caso de que sean polisacáridos. En el primer caso eran proteínas. Que también van a ver ahora con la profe Ana el tema de... Entonces tenemos de esta manera, fíjense. Epítopos determinante antigénico. Tenemos estos anticuerpos, por ejemplo, este epítopo es para este anticuerpo. Este epítopo es para este anticuerpo. Este epítopo para este. Es decir, tiene varios epítopos, ¿sí?
para distintos anticuerpos. No es que acá hay 4 epítopos, por ejemplo, ¿verdad? Y los 4 pueden unirse al mismo anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí expresan solamente en la forma de unirse, ¿verdad? Como esta es la zona variable de que después vamos a mirar también la estructura de la inmunoglobulina. Pues, ¿ven esto? Este sería, fíjense que voy a explicar brevemente lo que es. Esto sería una proteína con su estructura cuaternaria, mejor dicho terciaria. ¿Sí? Tiene una estructura terciaria, o sea, primaria sería la secuencia, secundaria sería esta, y la terciaria sería la interrelación entre todas las cadenas. ¿Ya? Entonces, en este caso, el cuaternaria sería que otro igual a esto, todo así, se una a esto. Sería la cuaternaria. Bien, eso brevemente nos va a enterar. Entonces tenemos aquí hay un epítopo 1, ¿ya? En este codo. En este otro codo tenemos epítopo 2, 3 y 4. Y en cada epítopo aparece un anticuerpo diferente. Esa es la parte que hay que entender bien. Que presentan diferentes epítopos para anticuerpos específicos diferentes. O sea que este anticuerpo 1 no es que se puede unir a este anticuerpo. No se puede unir. Sino solamente el 2 a el 1 aquí, el 4 aquí y el 3 aquí. Eso. Ya tenemos otro similar. ¿Ya? Ya tenemos el epítopo 1, que va a venir y va. Acá tenemos 2, digo, 1, 2 y 3. Sería este. Ven que la parte variable de la inmunoglobulina es lo que cambia. Esto sería como la mano. ¿Ya? Si vos agarras algo circular o esférico en tu mano tiene una forma. Si vos agarras un cuadrado o un cubo, van a tener otra forma. ¿Verdad? Eso sería la inmunoglobulina. Por eso la unión siempre va a ser en la parte variable de la inmunoglobulina. Bien. Bien. En cuanto a las diferentes formas en que reconocen a los epítopos, es decir, los antígenos, por ejemplo, la célula B y la célula T. Unión con el antígeno. Epítopo de célula B es inmunoglobulina y antígeno. En el caso de que sea este epítopo de célula, es TCR, antígeno complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ven que hay diferencia acá? Esto directamente el complejo antígeno-anticuerpo y esto interviene, un factor limitante para las células T, el complejo mayor de histocompatibilidad, cosa que no tienen los linfocitos B, no necesitan. Se une a antígeno soluble, a un antígeno soluble, esto sí, esto no. T no necesita ser soluble, necesita que esté unido a una célula presentadora de antígeno acompañado de un complejo mayor de histocompatibilidad. Requiere de complejo mayor de histocompatibilidad, las D no, las T sí. ¿Van comprendiendo la idea? Sí, profe. Bien, la naturaleza química de los epítopos. Cuando es B, puede ser de cualquier especie, proteína, lípidos y polisacáridos. Pero los T son solamente proteínas. Propiedades del epítopo. La parte externa, accesible, hidrófila, con movilidad flexible, secuencial o de conformidad, para que los anticuerpos puedan... Esto parte interna, desnaturalizada, ¿se acuerdan que tenía que ser procesada únicamente? Anfipático y péptido lineal, unión a complejo mayor de histocompatibilidad. Esos son los más importantes. Bien.
Los aptenos, los llamados aptenos, son grupos químicos definidos de pequeño tamaño que de por sí mismo es incapaz de desencadenar una respuesta inmune. Es decir, que necesita estar unido a otra molécula para que pueda desencadenar la respuesta. Para que sea inmunogénico. O sea, solo de por sí no. Pero que unido covalentemente a moléculas portadoras se comporta como inmunógeno. Llegó a constituir el único determinante inmunodominante del conjugado. Es decir, un apteno, una molécula, mientras un apteno, el más conocido apteno son los venenos de víbora, por ejemplo. No produce una respuesta inmune de por sí, pero si se une a complementos, por ejemplo, ya pueden desencadenar una respuesta inmunogénica. Entonces acá tenemos un apteno, que es una molécula, que ya puede ser proteína, pero muy pequeñas, por ejemplo. Y entonces no tiene la capacidad de... ¿Se acuerdan que para que sea inmunogénico necesitaba que sea grande, por ejemplo? Si es muy pequeño, entonces no tiene la capacidad. Potencialmente sí, pero para que sea eso tiene que estar unido a una molécula transportadora, una molécula grande. Entonces esa molécula conjugada que ahora se unen, por eso se llama conjugada, es la que tiene capacidad de dar respuesta inmunogénica. ¿Estamos todos bien? No es muy complicado eso. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si son mejores los anticuerpos monoclonales o policlonales? O sea, serían ¿se acuerdan las vacunas poli que le llaman? Algunos son policlonales, es decir que una colección de inmunoglobulina producida por distintos linajes de linfocitos B, que aunque reconocen un mismo antígeno y reaccionan con distintos epítopos del mismo. En este caso sería policlonal. Es decir que, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la clonación de los linfocitos, sobre todo los linfocitos B, se activan por un antígeno específico y ese mismo antígeno hace una línea de clon, no hace varios, sino una línea. Cuando son policlonales, hace una clonación de varias líneas, no solamente una sola línea. Es decir, linfocitos B1, por ejemplo, le ponemos número para identificarlo. Linfocito B1 se clona, linfocito B2 también se clona, linfocito B3 también se clona. Entonces producen varios linajes de linfocitos B que pueden producir inmunoglobulina, que pueden reconocer el mismo antígeno y pueden reaccionar de distintas maneras, en distintos puntos del epítopo. Eso sería policlonal. Y monoclonal sería la producida de un único clon, que es como lo más común, y presenta una afinidad monovalente, es decir, no solo reconocen un mismo antígeno, sino que también se unen al mismo epítopo del mismo, solamente a uno. Por ejemplo, una vacuna polivalente, podríamos decir que sería policlonal. Aunque podemos salvar algunas cosas que no están ciertas. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes la vacuna pentavalente, por ejemplo. Lo que significa que estimula varios linajes de linfocitos. Eso sería. Es decir, que el policlonal podríamos decir que es mucho más eficiente que la monoclonal. Pero hay que entender de que, por ejemplo, la monoclonal es mucho más efectivo contra ese antígeno el único antígeno que fue activado, por el cual fue activado.
Y la policlonal es como que se distrae en el sentido que si no es tan fuerte la infección, puede ser más efectivo. Porque en este caso, por ejemplo, si el COVID cambiara de antígeno, que es lo que generalmente pasa con todos los virus, por eso nos vacunamos contra la gripe todos los años, porque cambia su epítopo. Y al cambiar de epítopo, entonces el anticuerpo que habíamos producido el año que viene, el año pasado, quiero decir, ya no es eficiente para este año. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Muy bien. Otro término que es muy importante tener en cuenta son los mitógenos. ¿Qué son los mitógenos? Son agentes capaces de inducir la proliferación de una gran cantidad de clones del linfocito T o B de modo inespecífico, por lo que también se denominan activadores policlonales. Bueno, esta es una cuestión muy seria, ¿verdad? O sea que, generalmente las infecciones graves producen esta reacción. Por ejemplo, las infecciones por estreptococos o estafilococos suelen actuar como agentes mitógenos. Y luego desencadenan la lluvia de citocina, o sea, se desregula el sistema inmunológico. La otra situación que pudiera, acá tenemos unos ejemplos, usaría así. Las lectinas, que conllevan la aglutinación de células, entre ellos los linfocitos, pero aquí nos interesa sobre todo por su capacidad de activación policlonal de células T o B, o de ambas, en este caso es más grave, en el caso de las lectinas. Tenemos, por ejemplo, la concavalina, que es un mitógeno de células T, la fitohemaglutinina, que es un mitógeno de células T. Tenemos acá el mitógeno de fitolaca, su sigla es esta, que es mitógeno tanto T o B. Y los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, que su actividad como mitógeno reside en la porción del lípido A. Fíjense que por eso que cuando ustedes ya están dando bacteriología, ¿verdad? ¿O no? No, esto antes se daba dentro de bacteriología, quiere decir que están haciendo microbiología. Sí, ya me acuerdo, sí. Me disculpa. Bueno, el otro término que hay que entender un poco es el superantígeno, que es muy similar al mitógeno, que son potentes activadores policlonales de células T y expresan secuencias comunes en sus receptores. Llegan a activar hasta la quinta parte del total de estos linfocitos. Fíjense que la diferencia entre mitógeno y superantígeno es que el superantígeno solamente es de T y los mitógenos es de T y o B, o ambas. Y esta activación de T es en forma masiva. Es independiente de la especificidad hacia una combinación particular de antígeno procesado por... Tendríamos más o menos de esta manera, tengo creo que un gráfico acá que... Acá hay un superantígeno, acá hay un antígeno convencional, ¿ves? Este es un antígeno convencional, el complejo mayor de compatibilidad y el receptor de células T. Esto es, fíjense que acá, esto se procesó, ¿verdad? Un antígeno que se degradó, se procesó y ahora se presenta. Y entonces acá hay una clonación monoclonal o oligoclonal. O sea que, sin embargo, fíjense la diferencia que hay entre un superantígeno. Este superantígeno lo que hace es, bueno, esto presenta y después se despega y bueno, terminó ahí la función de la célula presentadora de antígeno. Esto, fíjense acá, presenta el mismo antígeno, por decirlo así, con la diferencia que este superantígeno
no permite desenclavarse. Él se enclava ahí y empieza a clonar esto de forma consecutiva y a diferentes linajes. Ese es lo que es su drama con el superantígeno. Esto es exclusivo de células T, no de B. El mitógeno sí, no es exclusivo de T ni de B. Acá tenemos antígeno, lo mismo. Esto sería la clonación, que sería la cuarta parte, inclusive de... Hay superantígenos asociados a virus y otros microorganismos. Las enfermedades asociadas con la exposición a superantígenos son en parte debidas a hiperactivación del sistema inmune y la subsecuente liberación de citocinas biológicamente activas por parte de células T activadas. Entonces, si ustedes si rememoran un poco el tema del COVID, ustedes se van a encontrar que el COVID en realidad es un superantígeno. ¿Se acuerdan que siempre se dijo desde el inicio? O sea, las primeras observaciones que se dio en el tema del COVID fue que había tormentas de citocinas, que es la causante de la inflamación grave del sistema pulmonar y del sistema vascular. ¿Se acuerdan? ¿O no escucharon ustedes así? No, ¿ustedes vio dónde estaban cuando estaba desarrollando el COVID? Bien. Bueno, ya vimos. Esas son las partes de la inmunoglobulina. Vamos a verlo más detalladamente ahora en la próxima clase. Esto solamente puse acá como una introducción a lo que es ¿cómo se llama? La inmunoglobulina que vamos a desarrollar ahora en la próxima clase. Y luego ya pasamos a otra cosa. Bien. Entonces, ahora lo que tengo que ver es la forma de llamar la lista. Van a tener un poquito de paciencia porque